Hola a todos, bienvenidos al Shooter Show 004, nuestra cuarta versión del Shooter Show. Y de bien, estamos con el tema musical del momento. Así que estamos transmitiendo desde la casa, obviamente en cuarentena. Y la verdad es que queremos comentarles que este Shooter Show tiene la intención de poder comentarles acerca de los lentes Nikon. Y para eso tenemos una historia ahí preparada para que ustedes puedan ver lo que estamos realizando con las cámaras que tenemos a disposición. Les vamos a contar un poquito la historia que tenemos en los lentes Nikon y por supuesto que les vamos a ir mostrando ejemplos en lo posible y vamos a tener un invitado especial hoy día. Así que vamos a partir ligerito, vamos a esperar que la gente se conecte. Coméntenme mientras tanto si es que me escuchan bien. ¿Está muy fuerte la música o está muy fuerte la luz? Lo que ustedes necesiten comentarme, voy a estar aquí respondiendo sus comentarios. ¿Ya? Vamos a poner, recuerden que mi nombre es Pablo Villarroel, soy el fundador de Horizontal y estamos transmitiendo desde casita en cuarentena. Nos pueden seguir en horizontal.foto en Instagram y también en horizontal.foto en Facebook, que es donde tienen que seguir ahora, darle like, ya no se pierdan eso. Por supuesto que, como siempre, suscribirse a horizontalclub.com para recibir todas las novedades del universo, multiverso de Horizontal. Así que vamos a tener ciertas novedades ahora en lo que respecta. No solamente vamos a tener estos shooter shows, sino que estamos preparando cosas simpáticas para más adelante, ya sea en vivo o en la casa. Así que vamos a intentar estar respondiendo todas las preguntas y ustedes suscríbanse porque va a haber más contenido. Vamos a intentar también subir dentro de la página web de Horizontal algún contenido que nos permita complementar lo que hoy día vamos a hablar, cosa que mucha gente que no se inscribió o no está conectándose para ver esto pueda seguir el material escrito que nosotros vamos a dejar, ¿ya? Así que bueno, nuestro temario, vamos a ver los inicios de las cámaras Nikon, las primeras cámaras que sacó Nikon, la montura F, la llegada de la F a la montura F y por supuesto todas las diferencias que pueden haber entre un lente y otro, cuáles funcionan para full frame, cuáles funcionan para APS-C, cuáles son las diferencias, cuál me sirve en mi cámara. Todo esto lo vamos a estar viendo ahora durante la primera parte de este Shooter Show, ¿ya? Así que los dejo invitados como siempre a suscribirse a horizontalclub.com. No se olviden de visitarlo y a estar revisando nuestras ofertas en horizontaltienda.com. Así que, bueno chiquillos, partimos. Me voy a poner por aquí, a ver. Ahí estoy, ya, para que no me extrañen, ya. Vamos a bajarle un poquito la música. Hola a todos los chicos que se están conectando. Tenemos más o menos unas 20 personas. Esperamos que llegue más gente. ¿Cómo no va a haber tan pocos nikonistas? ¿Ya? No todos son mirrorless, me imagino. Así que vamos a estar comentándoles un poquito esto de los lentes Nikon en un repaso histórico que tenemos para ustedes. Así que conéctense, compartan esta transmisión para que más gente se una a esto que estamos comentando. ¿Ya? Por ahora me ven, pero ligerito vamos a sacar un poquito la imagen para que ustedes nos estén viendo todo el rato y no se aburran, ¿ya? Bueno, llevando 5 minutos, ya más o menos con más de 20 personas, vamos a revisar. Bueno, ¿de dónde surge esta intención de contarles los lentes Nikon? Nosotros en la tienda no solamente tenemos Fuji y Sony, que es una de las cosas que ustedes más nos dicen, no, pero que ustedes promocionan mucho esas marcas, etc. Sí, nos gustan mucho las marcas que están ahí, pero eso no significa que sea la única, y en ese sentido nosotros en la tienda recomendamos las reflex, y de todas las marcas reflex que existen, estamos segurísimos que Nikon ofrece una amplia gama de lentes y una historia muy rica, de la cual vamos a ir comentándolo hoy día. Hay lentes de espectacular calidad, y por eso nos interesa ir profundizando en esto, ya que en la tienda mucha gente nos hace preguntas de forma casi diaria, o sea, ¿y este lente me sirve para mi cámara? ¿Oye, qué lente me conviene? Oye, necesito un lente de paisaje, vi este, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Tiene autofoco? ¿No tiene autofoco? Y hay muchos datos que la gente desconoce, ¿ya? Y en ese sentido nos interesa ir repasando un poquito cómo debiéramos estar haciendo esto, ¿ya? Aquí me van comentando, bueno, sí, todos los que no tengan Nikon, estoy seguro que después de esta charla van a quedar con ganas de una,
¿ya? O por lo menos de estar probando o adaptando ciertos lentes a sus cámaras. Así que hay hartas joyitas ópticas que podemos hablar dentro de Nikon. Vamos a repasar un poquito sobre los inicios. Nikon, imagínense, partió en 1917. O sea, tiene una cantidad de años tremenda, más de 100 años fabricando óptica. Todo esto se da a partir de requerimientos de guerra. En esa época había hartas guerras, especialmente la japonesa rusa. Y en 1917 se funda esta compañía, Nippon Kogaru. Y los KK es un resumen de algo que es impronunciable. Y partieron creando binoculares, ¿ya? Y a partir de eso también una de las primeras instancias en las cuales ellos empezaron a desarrollar óptica más o menos parecida a la óptica fotográfica es en la construcción de estos aeronikkor, ¿ya? Esos que ven ustedes en imágenes son lentes que se ocupaban para hacer cartografía, diseñar mapas y hacer un poquito de cartografía militar. Estos lentes, o el primero que hubo fue el 5 milímetros, y después con el tiempo se fue creando el 18, el 7,5 centímetros, perdón, son centímetros, y 10 centímetros. ¿Por qué son centímetros? Bueno, si ustedes se fijan, en sus cámaras aparece la focal, y en las focales generalmente los lentes tienen tantos milímetros, 50 milímetros, 55 milímetros, 100 milímetros, 85 milímetros, 35 milímetros, algunos son 18, 55 milímetros. En esa época eran todos en centímetros, pero es prácticamente la misma cosa. Ya cuando hablamos de 5 centímetros, estamos hablando de una focal de 50 milímetros, una de 18 centímetros, estamos hablando de 180 milímetros, una focal teleobjetivo, y así sucesivamente. 7,5 son 75 milímetros. Entonces, Nikon partió desarrollando productos gracias a la guerra, ¿ya? Y es ahí donde aparecen después con el tiempo y desarrollo de otro tipo de instrumentación como microscopios, binoculares, etc. Es cuando Nikon decide desarrollar productos de consumo en la parte fotográfica. Y es ahí donde nacen las primeras cámaras, ¿ya? En el 1946, Nikon, en realidad Nippon, que se llama así Nippon Kogaru, desarrolla su primera cámara que en esta época estaba muy inspirada en las Contax y en las Leica del momento, que finalmente eran las cámaras más deseadas por fotógrafos de fotoreportaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran cámaras compactas, eran pequeñas, a diferencia de las cámaras formato medio que eran muy grandes y pesadas. Estas cámaras tienen un tamaño bastante comedido, bien chiquitita, ¿ya? Fue cuando Nikon desarrolla estas cámaras que son mirrorless, ojo, son mirrorless, pero que son telemétricas. Y a partir de ahí, más o menos en los años, durante la guerra de Corea, muchos, ¿cómo se llama? Medios de comunicación catalogan estas Nikon como de una excelencia tanto óptica como mecánica de primer nivel. De hecho, salía en la revista, creo que Life, un reportaje que hablaba sobre el desempeño de estas cámaras durante la guerra y aparecían fotoreporteros que las recomendaban totalmente. Entonces Nikon se fue formando de una fama mundial que estaba bien merecida sin duda. Estas cámaras Nikon S y SP son fantásticas y son bien especiales. Por ejemplo, usted ahí en la imagen ve la Nikon SP con el 35mm f3.5, que es un lente que es en estricto rigor uno de los grandes angulares icónicos de la montura S, que en esta época era la montura S la que manejaban estas cámaras Nikon, ¿ya? A partir de ahí, claro, la cámara es telemétrica, es una cámara hermosa y hoy en día se pueden pillar las versiones antiguas de esa época, del 46, como también se pueden ver versiones remasterizadas de esta Nikon S y SP, diseñadas con retroingeniería, fabricada en el 2001 me parece. Seguramente ustedes que tienen más clara la fecha pueden comentarla en los comentarios. Luego del desarrollo de estas telemétricas, Nikon decide desarrollar productos que estaban acorde a los profesionales que estaban ocupando en esa época como tipo posguerra o Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y es ahí donde nace la montura F y la primera cámara Nikon F, por así decirlo, la F1. Que si ustedes se acuerdan de la imagen anterior, es más o menos parecida en tamaño, ¿ya? Simplemente se agregaba el espejo y se transformaba esta cámara en una cámara reflex, ¿ya? Nace como una intención, como una propuesta para los profesionales del sector, y se lanzó más o menos en el año 1959, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí,
solo se lanzó con 3 lentes. El 3,5, que es un 35 milímetros, un 50 y un 105 milímetros y el 135. ¿Ya? Ahí se me pasó un poquito el tema de la diapo. Esta montura F fue revolucionaria y hasta el día de hoy la montura F se mantiene. ¿Ya? Uno de los primeros lentes más icónicos fue el primer telefoto zoom de Nikon. En esto fue Nikon un pionero desarrollando el 8,5 a 25 centímetros, que en realidad son 85-250 milímetros, f4.45, ¿ya? Montura F, que fue uno de los primeros lentes reflex. Voy a quitar aquí yo de la presentación para no molestarlos. Es el primer lente telefoto zoom y se estrenó en agosto de 1959, solamente unos meses posterior al desarrollo de la cámara Nikon F. O sea, la Nikon F estuvo presente ya en mercado en abril y para agosto ya se estaba lanzando este primer zoom teleobjetivo muy requerido por los profesionales para olimpiadas, para deportes, para reportaje. ¿Ya? A partir de ahí se desarrollan los primeros lentes, estos primeros lentes que yo les comentaba. ¿Cuáles son las características de estos primeros lentes? Los primeros lentes son los pre-AI o non-AI. En esa época eran lentes F, pero hoy en día los catalogamos de esta manera. ¿Cuáles son las características de este lente? Que no tienen ninguna comunicación con la cámara. Ya estos lentes no se comunican con la cámara, se mantienen completamente montada la cámara, pero sin comunicación. No tienen un pin de apertura, tienen las famosas orejitas de conejo, que son las que ustedes ven ahí en la imagen, y que son, por así decirlo, la única indexación de apertura que pueda tener. No son compatibles con todas las cámaras, y aquí quiero ser súper certero. No son compatibles con cámaras cámaras modernas. Ya hay que tener mucho cuidado porque no todas las cámaras son compatibles con estos pre-AI o non-AI que todavía se venden en sitios como eBay y en Facebook. Yo les quiero mostrar ahora, me voy a cambiar acá, que aquí tengo por ejemplo una cámara que tiene un lente con orejas de conejo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que esta cámara con lentes de oreja de conejo, esas orejitas de conejo lo que hacen es indexar y mostrarle a la cámara la apertura. Si yo muevo esto, se indexa. Si yo saco el lente de acá, que cuesta un poquito, ahí sí. Fíjense, la cámara tiene un pin que se va a mover junto con las orejitas de conejo. Es por eso que existían estas orejitas de conejo, a lo cual nosotros llamamos lentes pre o no AI. ¿Ya? Volvamos a la diapo. Vamos acá. Entonces, no son compatibles con todas las cámaras y eso tienen que tenerlo relativamente claro. Hay que hacerle una modificación a estos lentes para que sean compatibles con algunas cámaras, ¿ya? Y eso tienen que tenerlo claro porque si no pueden romper sus cámaras. A partir de ahí estos vidrios o lentes que son bastante interesantes empiezan a desarrollar distintas tecnologías que van a irse adecuando a los lentes Nikon. Uno de los primeros es el vidrio ED, ¿ya? El vidrio ED es un cristal que tiene extra baja dispersión. El primero fue en 1971 con el 300 mm 2.8 ED. ¿Ya? Las ventajas de estos vidrios que patentó Nikon es el beneficio de disminuir la aberración cromática. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hoy en día todos o casi todos los lentes tienen cristal ED, pero en esa época era ¿cómo se llama? Un avance importante porque muchos lentes en esa época, en los años 71, había una guerra con los lentes que fueran ojalá lo más abierto posible. En esa época Canon, Nikon, Pentax, Contax estaban diseñando lentes ojalá f1.2 o f1. Y en esa época el problema de esos lentes con amplias aperturas o 300 mm 2.8 era que a más apertura las aberraciones cromáticas impactaban mucho más la foto y se veían esos magenta y verde que nadie quiere ver. Los cristales ED nacieron para eliminar un poco ese tema. Ya después aparecen los lentes AI. ¿Ya? ¿Qué son estos lentes AI? Que lo que hacen es comunicar la información de la apertura, ya no a través de esta pestaña gigante que tenían las cámaras con la orejita de conejo, sino con una pestaña mucho más chiquitita. ¿Ya? Estos lentes se llaman AI por indexación automática, por eso existen los non-AI y los lentes AI, ¿ya? Existieron otro tipo de lentes como los
AIS y los AIP, ¿ya? Los AIS son los que tienen estos colores dentro de la apertura para poder ir diferenciando algunas características, mientras que los AIP son lentes manuales que tienen las mismas características que estos otros lentes, pero tienen un chip de conexión que transfiere ciertos datos EXIF a la cámara, ¿ya? Hoy en día los lentes AI son compatibles prácticamente con todas las cámaras Nikon montura F, desde las primeras que están, o sea, Nikon por ejemplo F2, F3, F4, de ahí en adelante todas las FG, las Nikon FM, FE, después las digitales, Nikon D, Nikon D3000, D5000, D7000, D600, etcétera, etcétera. O sea, hay una compatibilidad de estos lentes que, ojo, son lentes manuales, son lentes, por así decirlo, análogos, pero que se mantienen ahí totalmente vigentes para la montura F, y eso es un acierto para la gente que ocupa Nikon, o poder ocupar óptica de prácticamente 70 años atrás, ¿ya? Luego tenemos la llegada del autofoco, y en el autofoco tenemos más o menos en el año 86 con la primera cámara, la N2020, que todavía se vende en algunos mercados de segunda mano, que es la primera cámara consumo con autofoco. Ya existieron algunos intentos de manejar el autofoco más o menos en el 85 mm f4.5 en el 72, que era un lente que tenía un motor de enfoque, y con la Nikon F3 AF, que es la que ustedes ven ahí en la imagen, que es del 83. ¿Ya? Ahora, los lentes que tienen autofoco en esta época no tenían un motor de enfoque interno, ¿ya? Por lo menos cuando partió todo esto, o sea, en el año 86 recién aparecen los primeros lentes con autofoco que dependían de un motor interno de la cámara, ¿ya? Pero en el 92 recién aparecen las cámaras los lentes con motor de enfoque interno, ¿ya? Y aquí es donde llegamos con unas joyitas, ¿ya? Estas joyitas son fenomenales, los lentes AFD, ¿ya? Estos lentes AFD son con autofoco, ¿ya? Son muy parecidas a las ópticas AI, pero tienen incorporados estos motores de autoenfoque que en realidad son un montón de mecanismos que van indexados con la cámara y que permiten hacer autofoco. Todos los lentes AFD, para que lo dejen anotadito por ahí, son con autofoco, ¿ya? Pero para poder hacer autofoco con ellos se requiere el motor en el cuerpo, ¿ya? ¿Cómo puedo diferenciar yo un lente si es que, por ejemplo, no veo que diga AFD? Si ustedes ven, por ejemplo, la imagen del 85 mm f1.8, aparece la D al final. Esa es una forma de identificarlo. Otra forma de identificarlo es que mantienen o heredan de los lentes AI el anillo de diafragma, ¿ya? Los lentes con anillo de diafragma son en general AFD, ¿ya? ¿Y por qué el D? Porque gracias a esta indexación se permite saber la cámara a qué distancia se está enfocando, ¿ya? Esto es súper importante para datos EXIF. Luego, después con el tiempo, aparece el recubrimiento NIC, que es un recubrimiento más o menos de los 70, que hoy en día la mayoría o prácticamente todos los lentes lo tienen, y que permiten mejorar el rendimiento del color, ¿ya? Cuando tiene multirevestimiento, el datito ahí claro es que si tiene, y ustedes ven a la luz, un lente que sea verde, es porque tiene recubrimiento NIC, ¿ya? Y esto es del año 70, a partir de ese año parte. Otra de las mejoras que pueda tener los lentes Nikon es la designación IF. ¿Qué es IF? ¿Ya? Esto es un mecanismo que permite que algunas lentes, ustedes han visto que cuando hacen enfoque, algunas lentes salen hacia adelante y vuelven hacia atrás, ¿ya? Este mecanismo permite que algunos lentes no necesiten salir hacia adelante o hacia atrás, sino que mantiene un movimiento de lente interno que ayuda a mejorar el rango de enfoque que tienen estos lentes, ¿ya? Donde más se ocupan este mecanismo IF es en lentes macro, porque los lentes macros tienen un recorrido muy amplio de enfoque, o sea, enfocan desde muy cerca hasta el infinito, y en lentes, por ejemplo, teleobjetivos grandes con amplias aperturas. También aparece otro tipo de mecanismo, que es el RF, que es el enfoque trasero, en algunos modelos como el 85-18 AF, ya que este lente es AFD y que permite mover el elemento trasero para evitar que el lente tenga un mecanismo de ampliarse hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? Son mecanismos de autofoco que ayudan
a mantener el enfoque con mejoras. ¿Ya? Todas estas designaciones ustedes la pueden ir viendo dentro de los lentes. O sea, cuando ustedes ven la ficha técnica del lente, el lente dice lente, tantos milímetros, tal apertura, puede decir RF, ED, el NIC normalmente viene incluido, entonces Nikon ya no lo designa o no le hace tanta propaganda, ¿ya? Y AFD tiene el D al final, entonces la nomenclatura es súper importante para ir reconociendo qué lente me sirve y qué no, ¿ya? Y luego aparecen los lentes AFS, ¿ya? Y esos lentes AFS nos permiten a todos nosotros hoy en día hacer autofoco, y hoy en día son los lentes más comunes dentro de la gama Nikon, que uno puede ir y comprar en una tienda nueva como en nuestra tienda, ¿ya? Lamentablemente se pierde el anillo de diafragma de los lentes AFD y se pasa a los lentes G, que tienen como el lente que ven ahí, el 5018G, pierde este anillo de diafragma lamentablemente, y se pasa a un diafragma electrónico, o sea que hay que controlarlo desde la cámara. Estos lentes AF tienen un motor de enfoque en el lente, ya no dependen del motor de enfoque de la cámara, pese a que muchas cámaras lo mantienen. Existe una controversia respecto a que estos lentes G no tienen anillo de diafragma porque intentan ahorrar en costo. Ahora, un lente G, por ejemplo, no es más rápido que un lente AFD, ¿ya? Sino que es más silencioso. Hay lentes AFD que uno podría decir, chuta, como son una tecnología más antigua, son un poco más lentos, y eso no siempre es así, ¿ya? Estos lentes con motor de lente tienen una velocidad más o menos aproximada, pero son muy silenciosos, prácticamente no se escuchan, a diferencia de los AFD, que sí suenan. De hecho, aquí les quiero mostrar un lente que es AFD y suena mucho. No sé si... ¿Lo escucharon? Bueno, me comentan ahí si lo escucharon, porque la verdad es que suenan bastante, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos los lentes AFS, que son el S de silencioso y que nacen en el año 1998, ¿ya? Más o menos por ese año, en el 2000, se introduce el VR, ya que todos los lentes hoy en día tienen la reducción de vibración que nos ayuda a tomar fotos más nítidas en situaciones que tengan menos luz o sin trípode, ¿ya? Los recubrimientos nano, que es Nano Crystal Cloth, que aparecen en los AFS, como en el primer lente, el 300-28 EDBR2, y así disminuye los flares internos. Ya existen otras mejoras dentro de los lentes, que son los lentes con fluorita, que es un tipo de óptica que se le pone en el elemento frontal de estos teleobjetivos para mejorar aún más el rendimiento, y últimamente apareció un nuevo recubrimiento con última tecnología que permite mejorar todavía aún más la calidad de imagen, obviamente a consecuencia del precio, ¿ya? Comentarles, para ir resumiendo un poquito de esta histórica de lentes Nikon, la compatibilidad, ¿ya? Y esta compatibilidad, los pre-AI, los lentes que tienen estas orejas de conejo y que no tienen modificación, ojo, son compatibles en la primera Nikon F, la Nikon FE y la Nikon DF, que tienen pestaña abatible. Ya, cuando me refiero a pestaña abatible, me refiero a esto que ustedes pueden ver acá. Me vuelvo a poner en pantalla para que no se olviden de mí. ¿Ven esta Nikon? Tiene una pestañita ahí, ¿ya? Esa pestañita de ahí, yo si la giro hacia arriba, listo. Muchas cámaras traen, o la gran mayoría de cámaras traen esta pestaña en forma fija ahí. Y esa es la pestaña que al poner un lente que sea pre-AI pueden dañarla. Por ejemplo, este es un lente Nikon que no tiene, y que cuando yo lo ingreso acá al lente queda chocando con la pestaña, ¿ya? Entonces podría llegar a romper esta pestaña si es que intento hacer fuerza, ¿ya? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con los lentes pre-AI o non-AI, ¿ya? Los lentes AI y AFD son compatibles con prácticamente todas las Nikon desde la F3 en adelante, y los lentes AFD, recuerden, son compatibles con cámaras que tengan motor de enfoque, o sea, pueden hacer autofoco, ¿ya? Entonces es súper importante esa parte para que ustedes puedan discriminar estos lentes, ¿ya? Y tenemos los AFS, ¿ya? Y estos lentes, acuérdense, con enfoque silencioso, que no suenan y que son compatibles ya con cámaras de la nueva generación, ya con o sin motor de enfoque, pero que son
¿cómo se llama? Coordinados electrónicamente. Por ende, como son coordinados electrónicamente, necesitan sí o sí de la electrónica de la cámara. O sea, cámaras que no son electrónicas o que no se comunican con el lente no pueden ser compatibles con estos lentes. Un ejemplo de esto es el 14-24-28, que puede hacer autofoco, tiene un enfoque interno, o sea, el enfoque no se mueve, y que es un lente muy silencioso. Si se fijan, está haciendo autofoco. Yo de hecho ahora estoy presionando para hacer autofoco y el lente no suena y no se mueve, excepto, si se fijan, ahí está haciendo foco. Lentes totalmente silenciosos, ¿ya? Bueno, y algunos me preguntarán, ¿y la montura Z? La montura Z es un nuevo desarrollo para cámaras mirrorless, ¿ya? Y estas cámaras mirrorless cuentan con una montura mucho más grande, que permite, por ejemplo, desarrollo de lentes con aperturas más grandes. De hecho, ya lo vimos con el 58 mm Noctilux f0.95, o sea, realmente una burrada, ¿ya? A partir de ahí tenemos, por ejemplo, lentes especiales también, que son los lentes PC de control de perspectiva, que ayudan a la gente a hacer control de perspectiva, los famosos tilt shift, que son lentes especiales, lentes micro, y también Nikon tiene un desarrollo en algunas ópticas de formato medio para cámara análoga, que andan por ahí dando vueltas. Así que eso es lo que puedo comentarles ahí. Bueno, sí, creo que ha subido un punto. Existen lentes pre-AI y AI con orejas. Ya, eso, el borde liso y sin muescas. Bueno, efectivamente, Lobo Mella, que es un experto en el tema, tiene esa apreciación que es cierta. Existen lentes pre-AI con orejas y AI con orejas. ¿Por qué? Porque muchos de los lentes AI que se fabricaban en esa época tenían que ser compatibles con las cámaras, por ejemplo, la F1, que va a intentar, Nikon intenta hacer este esfuerzo de ser retrocompatibles con las cámaras más antiguas, ¿ya? Y en ese sentido, es un aplauso que Nikon vaya desarrollando tecnología que es compatible con cámaras que uno ya tenga en la casa. Por ejemplo, yo puedo estar ocupando una Nikon FM, y esta cámara es totalmente compatible con un lente desarrollado en el año 2005. ¿Se fijan? O sea, puedo seguir funcionando perfectamente, y los lentes que se fabriquen tienen que tener el estándar para ser compatible con este tipo de cámaras, ¿ya? O sea, es una ventaja tener una Nikon, por ejemplo, digital, con lentes digitales, AFD, por ejemplo, y tener una análoga con el cual yo puedo ocupar las mismas ópticas en uno o en otro, ¿ya? Entonces, súper importante esto de los lentes Nikon. Bueno, y para ir cambiando un poquito de tema, vamos a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado lo vamos a poner en pantalla. Eso, ahí lo vemos. David, ¿me escucháis? Sí, te escucho perfecto. Excelente. Ojalá la gente nos esté escuchando. Por lo menos aquí en la transmisión se ve que se escucha. Vamos a ver si es que la gente que está comentando nos dice si se escucha bien o no. Les voy a presentar mientras tanto a David. David, fundador de AdaptoCam. Así es. AdaptoCam está en Valdivia, o sea, estamos a ¿cuántos kilómetros? Como 800 kilómetros de distancia. 850. Eso. ¿Cómo está ahí, David? Bien. Bueno, con todo el tema de la contingencia tuve que cerrar el taller hace unas 3 semanas atrás. Pero afortunadamente, como soy diseñador industrial de profesión, pude entrar al laboratorio de ingeniería de la Universidad Austral a trabajar en pro del diseño de artefactos para el COVID. Así que bueno, de hecho llegué volando, me acabo de conectar, quería llegar a las 7 para escuchar todas las preguntas, pero con suerte pude conectar al tiro, así que me disculpo por eso, pero estoy bien, afortunadamente. No, súper. Oye, David, cuéntanos, ¿qué hace AdaptoCam? ¿A qué se dedica AdaptoCam? Voy a partir un poco yendo más a la historia. El taller comenzó en Santiago, ya por el año 2012, me quedé sin pega, me gustaba mucho la parte mecánica como diseñador industrial. Me empecé a meter con lentes, reparar mis lentes. Todo partió por mi Zenit M y apaga que se echó a perder. Creo que hay un pequeño ruido, no sé si soy yo. Sí, parece que soy yo. Pero cosas que pasan. Bueno, la cosa es que llegué a reparar mi Zenit
no encontré quien lo hiciera, la persona que me lo hizo me lo dejó más o menos. Así que ahí decidí intentarlo yo, dejé la escoba, obviamente. Pero de a poco empecé a investigar. Hay mucha gente que sigue mi fanpage y ha visto el desarrollo de Adaptocam. En este quiero, no sé si estará conectado Cucho Márquez, que es súper activo dentro de la comunidad, que él me mandaba lentes para reparar y en un momento me mandó a reparar una cámara y dije, yo no sé reparar cámara, y me hizo, bueno, aprende. Entonces ya con la confianza de Cucho y de otros clientes, de a poco me fui involucrando. Ya en ese momento, el año 2012-2013, la comunidad era bastante más pequeña, había mucho menos información, gran parte eran manuales en inglés, era todo mucho más escaso, no es como ahora. Y así todo fue creciendo, fue aumentando. Y bueno, ya el 2017 me mudé a Valdivia, traje mi taller para acá, también súper pasional, un poco con el tema de hay que descentralizar Chile. Me llegaban muchos pedidos de regiones, me decían, pero sale eso el envío, chuta, no podemos. Entonces dije, esto no puede ser. Ya en Santiago empezó a aparecer más técnicos jóvenes, y dije, bueno, entonces vámonos a un lugar donde yo también quiera vivir y llevemos un poco la reparación acá y ojalá que en el futuro también haya otro técnico que se involucre en el norte, no sé, La Serena, cosas así. Y eso un poco, bueno, lo que hacemos es reparar cámaras análogas, estamos reparando igual cámaras digitales por un tema de necesidad, ya el volumen es mucho menor que estar en Santiago, entonces hay que hacerlas todas. Algo que nos gusta mucho hacer las modificaciones, ya que va más allá de la reparación y tiene que compatibilizar elementos antiguos con elementos nuevos, ciertas transformaciones. Ahí tenemos equipos como impresoras 3D, la Dremel, ojalá nos gustaría en el futuro una CNC, cosas así. Pero claro, me ha llegado mucho equipo de gente que dicen que esto no se puede reparar y uno buscándole sí se puede reparar. Es la gracia de las cámaras análogas. Es una breve presentación. Sí, sin duda. Oye, David, ¿y te llegan muchos lentes Nikon, por ejemplo, de gente que quiere adaptar pre-AI o no AI a lentes AI? Sí, sí, de hecho, hubo un lapso en que yo me mudé de taller, ya por un tema logístico, y en ese momento tenía guardada la Dremel, que es la herramienta que uso, ¿ya? Y en un momento no recibí muchos lentes, en Santiago me pasaba más, sí recibía más, pero acá en Valdivia recibo menos. Ahora, efectivamente, tiene que ir con la distancia, ya porque una modificación pre depende del modelo, puede rondar entre 5.000 y 10.000 pesos, y el envío te sale 6.000, entonces eso es un tema no menor. Claro. Ahora, la reparación, o sea, la modificación es bastante sencilla, pero sí hay que hacerlo con cuidado. Ya si uno no lo hace con cuidado, la medición no va a dar como corresponde. Sin duda. Oye, David, ¿y cómo te ha ido, por ejemplo, con la gente que quiere adaptar sus lentes Nikon a cámaras mirrorless? Ya, eso afortunadamente es bastante sencillo. De hecho, tengo un post en mi blog, adaptocam.cl, donde el último post que dejé de escribirlo hace mucho, casi más de un año, diría, o 2 años, o 3 años, donde aparece cómo modificar, perdón, cómo adaptar lentes a cámaras digitales. Y una de las reglas tiene que ver con la instancia de registro, que es, perdón, que es la distancia. Bueno, no estaba preparado, así que no traje nada, pero esta no es desmontable, pero entre la película y el lente, la bayoneta del lente, esa es la distancia de registro. Si la distancia de la cámara es menor que la distancia del lente que yo voy a adaptar, el adaptador hace todo. Eso no hay problema. ¿Ya? Entonces, si tú tienes una mirrorless, Sony, Samsung, Lumix, Fuji, etcétera, puedes adaptarlo sin mayor problema. Y las cámaras digitales mirrorless aceptan muy bien lentes de otras marcas, ¿ya? En ese caso, el lente Nikon, el problema que tiene no va por ser lente Nikon, sino que tiene con la generación, ¿ya? Cuando estamos hablando de lentes Nikon G, que ya no tienen anillo de diafragma y son mucho más digitales, ahí hablamos que tiene que ser un adaptador más complejo y por lo tanto más caro porque debe poseer el mecanismo para controlar la apertura. Ya ese es un tema no menor. Perfecto. Oye, David, bueno, me imagino que te ha tocado revisar de todo, todos los lentes Nikon, o sea, una amplia experiencia. Dentro de los lentes Nikon que a ti más te gustan, ¿podrías tirarte así como un top 5 de lentes Nikon que te fascinan? Sí, no hay problema. De hecho, estaba buscando la foto apenas llegué. Ya. Me imagino que este tema ya lo debatieron antes.
pero imagino que siempre desde el punto de vista del fotógrafo, ya que tiene la posibilidad de probar distintos lentes y ver el resultado como imagen. Ahora, a mí sí me apasionan mucho los lentes cuando los abro, porque de alguna forma revela también la pasión que tenían los ingenieros al construir. Así que ahora te voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si funciona bien eso. De hecho, ahí nos vemos los dos en un Sí. loop infinito. Ya. Este es un lente que me gusta mucho, y en especial porque es un lente muy, muy antiguo. Un Nikon Q. Ya este estamos Te voy hablando a que es hacer la de pantalla completa, ¿ah? Super. Ahí estoy. Que este es como del año, debe ser del año 60 por ahí, muy antiguo, de cristales maravillosos. Y vamos a ver, no me acuerdo qué problema tenía. Este fue uno de los primeros que reparé. A ver, deja ver si lo puedo. No, de hecho este lo vendí, por eso no lo abrí. Eh, pero este es un lente increíble porque es muy luminoso, muy bien construido, mucho metal, las mecánicas muy precisas. Son lentes pesados. Ya actualmente uno agradece que los lentes sean livianos, pero no a costa de su calidad. ¿Ya? En este caso tenemos un lente de muy alta calidad y estamos hablando que tiene ¿cuántos? 70 años. ¿Ya? Yo creo que ese por ahí estaría uno de mis top 10. De hecho, todavía tienen la sigla Nippon Kogaku, que es antes que se cambiara Claro, a Nikon. Y yo no sé si hablaron de esa parte de la historia. Lo contamos y súper rapidito. Ya, perfecto. Posguerra, ocupación, Nippon Kogaku, llegaron los gringos, caímos la Nikon, por ahí va la cosa. Entonces estamos hablando que de esa época de la posguerra, ¿ya? Es un 135 milímetros 2.8 pre-AI, ¿ya? Eso yo creo que estaría como en mi top 1. Hubo un tiempo en que tuve que dejar de sacar fotos porque me demoraba demasiado, pero deja ver si aquí. Vamos a ver, este también me encanta, que este es un 50, perdón, aquí ya está desarmado, lo lamento, estoy como destripando aquí el lente, lo siento. Claro, es un Nikon 50-1.4, ¿ya? Todos los 50-1.4 de Nikon son bastante exquisitos, por decirlo de alguna forma. Ya cuando empiezan a bajar de luminosidad, así 1.2 o cosas así, se van al chancho. Es una brutalidad que no tiene mucho sentido. El 1.4 es un lente luminoso muy, muy, muy rico. Y como ven también, construcción completamente mecánica. Si te fijan, estos pequeños, ¿se alcanza a ver el mouse? Sí, sí. Súper. Acá esto es para hacer microajustes, ¿ya? O sea, efectivamente yo puedo microajustar, no es como los lentes actuales plásticos que la cosa entra o no entra. Listo, se acabó. Acá yo puedo resolver pequeños microajustes, pequeñas curvas, un poco para allá, entonces uno de alguna forma podría hasta personalizar su lente mecánicamente, ¿ya? En este caso era una limpieza de diafragma. Esto ocurre cuando los lentes quedan guardados por mucho tiempo en una sola posición. Es un clásico de la gente que dice, bueno, encontré el lente de mi abuelo, se guardó impecable, debería estar impecable. No, falso. Lo más probable es que tenga más de algún daño, ¿ya? Pero este estaría con mi segundo nivel. De hecho, no, este es un Olympus, con razón no se parecía. Estaría ese, bueno, el otro no lo tengo las fotos del desarmado, pero el otro que me gusta mucho es el ahí es. No soy muy fanático de los lentes G, ni de los D, ni de esas series noventeras, Yeah. que ya le pusieron mucho plástico y de alguna forma también entre la electrónica empiezan a, a reducir la calidad del lente en sí. ¿Ya? El 35 F2 también es un pedazo de lente. ¿Ya? La imagen es maravillosa, un contraste exquisito. También. Y en full frame, el 35 milímetros es muy agradable. Ya este es entre medio de retrato y otra cosa. Dale, rellena un poco que voy a buscar mi Nikon. Aguanta un cachito. Dale. Me cambio de cámara aquí. Volvió a aparecer para que no me echen de menos. Bueno, yo efectivamente comentarles de que Nikon ya tiene una cantidad de historia importante. Si ustedes se fijan, son 100 años de historia. Y la cantidad de lentes que hay son cientos y cientos de lentes, ¿ya? Y no solamente lentes de la propia Nikon, sino, por ejemplo, yo tengo aquí un lente que es Pancake, de la línea Voigtlander, que es un fabricante que era alemán y que pasó a ser un fabricante después japonés porque Cocina, una fábrica, la compró. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno de los lentes Pancake, que es un 20 milímetros f3.5, pero también hay, por ejemplo, un 40 Pancake f2, un 28 f2.8, un 58 1.4. Entonces, ustedes no solamente van a pillar lentes
que son de muy buenas ópticas, son mecánicamente impecables, pero también son de otras marcas. Zeiss, que es un fabricante también alemán, que también pasó a ser japonés hace unos años, fabrica una cantidad de lentes montura F bien grande. O sea, hay un abanico de lentes de tercero, así como Tokina, Tamron, Vivitar, Sigma, que fabrican lentes todavía montura F, ¿ya? Y esos lentes son todos totalmente válidos. Me ven a dos pantallas, me voy a poner en una, ¿ya? Porque si no Perdón, es estoy listo. mucho. Ah, Mi ya, culpa. volviste, volviste. Sí, sí, sí. Estaba escuchando. Eh, entonces también contarles que existen lentes de terceros los cuales ustedes pueden acceder e ir revisando qué lentes son compatibles. Por ejemplo, yo ya les mostré el Voigtlander, pero también, por ejemplo, tenemos lentes de muy buena calidad. Yo les comentaba los Nikon delante, los PC, que son los corrección de perspectiva, ya me han dado pantalla, no sé en cuál va a servir, que son este tipo de lentes que permiten hacer una corrección de perspectiva y moverse desde su eje central. Y esto lo que hace es mejorar las líneas que a veces se caen cuando nosotros inclinamos la cámara, los edificios parecen caerse, ¿ya? Mientras que así solamente no hacemos este gesto y las líneas quedan totalmente paralelas, ya sin afectar, como les digo, puntos de vértice. Te tenemos de nuevo. Sí, perdón, de hecho las dos pantallas era culpa mía, no era culpa tuya. Seguía compartiendo pantalla y estaba viendo a ti. Quería agregar otra cosa, que de repente cuando uno habla de los mejores lentes, uno siempre se imagina que está hablando de sus características, tanto ópticas, constructivas, y eso es muy real. Pero no hay que despertar lo que significa el fenómeno humano, qué tan cómodo yo me siento con el lente. ¿Ya? De hecho, yo tenía 50-1.4, tuve otros lentes, y aquí tengo una mini Nikon F3 que me encanta. Y si se fijan, lo que yo tengo acá es el 50-1.8, el Pancake, ¿ya? Y acá tengo un 35-2.5, que también es Pancake. Ahí, perfecto. Y eso es porque a mí me permite tomar una fotografía muy discreta. Yo me siento muy cómodo con estos lentes. Yo también tuve el 50-1.4, que técnicamente, compartiendo sus hojas técnicas, es superior al 50-1.8, pero este 50-1.8 me da una mayor comodidad, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el sentimiento personal. Entonces, lo importante cuando vayan eligiendo lentes es que también lo puedan usar y lo puedan probar. Y dicen, ok, es un lente increíble, pero tal vez no me acomoda tanto. A ¿Ya? mí me Y pasa vayan lo mismo viendo. que a ti. Mm. Lentes compactos, mucho más cómodo. Mira esto. Más abajo no se ve. Ahí tú lo Ahí, ves. súper, maravilloso. Claro. Chiquitito, el 45 28P de Mm. Nikon. Sí, Es un lente súper especial, una edición silver, que es uno de los mm. pocos lentes silver que sacó Nikon. Entonces, Exactamente. claro, depende mucho de cómo te sientas cómodo. Hay gente que, por ejemplo, le encanta tener estos lentes grandotes, que tienen una calidad fenomenal, una Sí, nitidez fenomenal, pero hay gente que el tamaño y el peso no les acomoda. así es. Entonces, bueno, eso pues David. Cuéntanos, ¿estáis Perfecto. funcionando todavía entonces? No, yo ¿Estáis paré parado el taller, totalmente? sí, paré hace 3 semanas por un tema de seguridad, estaban llegando gente de afuera, el espacio mío también es un cowork, entonces también estaba poniendo en riesgo a la otra gente, y sabemos que lo ideal es quedarse lo más quieto posible, y ahora ya que estoy trabajando en la Universidad Austral, ya es imposible, absolutamente imposible. De todas maneras, yo sigo respondiendo preguntas, sigo direccionando información, ya de repente no con la velocidad que hacía antes, pero sí sigo respondiendo. O sea, lo que pasó a mí al principio fue que no encontraba respuestas a mis preguntas y no había nadie que lo respondiera. Entonces, como dicen por ahí, hay que tratar a gente como uno quiere que lo traten. Y es por lo mismo cuando me preguntan por el fanpage, verán que yo sí tal vez me demoro a veces, pero ningún problema con responder. Eh, yo tengo un punto de vista muy distinto a la gran mayoría de los usuarios de lentes, porque yo soy el que los abro. Entonces, claro, hay otra perspectiva en ese sentido. Claro que sí. Bueno, tus páginas para que la gente te pueda ir haciendo consultas referente a modificación de lentes, sea de Súper. la marca que sea, cuéntanos, ¿dónde te ubican? Sí. Arroba Instagram, perdón, nada que ver, pues, arroba Adaptocam, como adaptar y cámara. Entonces, si van a Facebook, Adaptocam, si van a Instagram, Eso, Adaptocam, está anotadito acá abajo, ¿ah? Dice súper, fundador Adaptocam, ahí arroba Adaptocam. estupendo. Está la adaptocam.cl, que es el e-commerce, por favor no compren, que no sé cómo bajarla,
y no puedo entregar las cosas. También está el blog, que si bien es un poco antiguo, igual tiene un poco de información relevante. Y también está el canal de YouTube. Ya también AptoCam, que hicimos un par de locuras. Nos gustaría seguir haciendo más locuras, pero el tema de ser emprendedor y ser uno solo es medio complicado con el tiempo. Es complicado. Sí. Bueno, David, te damos las gracias por acompañarnos en este Shooter Show. Maravilloso. Esperamos tenerte luego con nosotros funcionando para que apoyemos al emprendedor y apoyemos a la gente que hace buenas pegas. Estoy seguro que tu trabajo es muy pulcro, así que la gente que nos está viendo ya tienen el dato, adaptocam, @adaptocam. Así que muchas gracias a todos los que nos siguieron. Gracias a ti, David, por acompañarnos. Una cosita, para finalizar. Yo partí reparando porque necesitaba reparación. Y hay mucho equipo que se están perdiendo porque no hay suficientes técnicos. Si alguien se quiere atrever a hacerlo, no es tan terrible, necesitan algunos tips y también. Ya me han preguntado, ahora que estamos en cuarentena, es como, bueno, lo abrí y dejé la escoba, mira, se hace así, así, te mando fotos, etcétera. No hay ningún problema. Busque, pregunte y como digo, aquí nadie se va a estar peleando por clientes, sino que los necesitamos más técnicos. Hacer una red de técnicos en todo Chile. Definitivamente. ¿No? Y apoyar totalmente a la gente que está en regiones, que tiene emprendimientos propios y que ama la fotografía, que eso es lo importante. Amar esto, dedicarse a esto, es una pasión que cuesta a veces, pero es súper satisfactoria. Así es. Ya, David, muchas gracias a todos. Les recordamos que en los Shooter Show los vamos a ir estando haciendo constantemente. Recordarles visitar las páginas web, la de David, la de Horizontal. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao, David, que estés bien. Igual, muchas gracias por la invitación, que estés bien. Adiós, nos vemos.